Mientras tanto, el presidente de la República, Luis Abinader, así como las autoridades de salud del país, pues defendieron ayer lunes en la semanal las cifras que el gobierno ofrece a la población en torno al dengue, sobre todo sobre la cantidad de fallecidos, la cual está cifrada en 11 hasta este momento. Don Roberto en su comentario hacía referencia a otros fallecimientos que quizás no están en esta lista de fallecidos. Para conocer esta realidad que está viviendo los médicos en los hospitales, vamos a darle la bienvenida a la doctora Sara Mota, quien es pediatra, infectóloga y además fue presidenta de la Sociedad de Infectología. Actualmente labora en el Instituto Materno Infantil y Especialidades de Santiago de los Caballeros, quien está con nosotros en este programa que no tiene nombre. Doctora, muchas gracias por la corrección y bienvenida a este programa que es suyo y es de nosotros también. Gracias, buenas tardes. Buen provecho para aquellos que hasta ahora tengan la suerte de poder, ¿verdad?, tener lo que debajo de la mesa, como se dice. Sí. Mira qué pasa. Voy a empezar por el tema del famoso subregistro. Muy de acuerdo con lo que decía Roberto en su comentario sobre manejar o manipular ciertas informaciones para crear una opinión o un impacto en la opinión pública. Siempre habrá cierto subregistro, incluso ese subregistro no necesariamente podemos calificarlo de intencional. Es que ocurre lo siguiente: yo puedo tener 5 pacientes ingresados por dengue, pero si yo simplemente lo verbalizo, yo tengo 5 pacientes con dengue, bueno, con casos sospechosos, ustedes mencionaban, hay pacientes que tienen clínica sospechosa que se debe confirmar. Pero sobre todo, si yo no me comunico con el epidemiólogo hospitalario, el epidemiólogo que tengo en la clínica, no lo informo, no se lo notifico al sistema, ¿cómo el sistema sabe que yo tengo esos 5 pacientes? ¿Me van siguiendo? Entonces, sí. Por ejemplo, a nivel de hospital, los hospitales, sobre todo la mayoría de los hospitales de la red pública, incluso son hospitales docentes, bien constituidos con departamentos que incluye el departamento de epidemiología, que hace vigilancia activa de casos. Ustedes solamente se enteran cuando hay brotes, cuando hay desbordamiento, pero la notificación de enfermedades es continua. Hay enfermedades de notificación obligatoria inmediata, entiéndase, si yo tengo un paciente febril con convulsiones, que puede ser una infección del sistema nervioso central, o tengo un paciente con fiebre y una erupción roja, eso es de notificación inmediata porque, o una parálisis, es notificación inmediata porque son enfermedades inmunoprevenibles, eso hay que notificarlo inmediatamente. Otras enfermedades entran en lo que son notificaciones semanales, pero los departamentos de epidemiología de cada hospital tienen un personal que diariamente va a todas las salas, en la emergencia inclusive y a la consulta, a captar los diferentes pacientes con síntomas respiratorios, síntomas intestinales, y se van entrando en fichas, y de esa manera se tiene la casuística y sabemos cada año cuántos casos tuvimos de tal o cual enfermedad. Cuando hay un repunte también eso se nota. Pero por lo mismo, si no lo notifico, no puedo entrar en el sistema. O sea, yo puedo tener 2.000 pacientes notificados, pero si hay 1.500 a nivel privado y los médicos a nivel privado no están notificando, ojo, una cosa para que la gente tampoco malinterprete, el hecho de que yo no le informe al sistema que tengo esos pacientes por H o por L, porque tal vez no tengo la estructura en mi centro para notificación, no significa que no los esté manejando apropiadamente, porque la muerte sí va a salir. Y como es una enfermedad importante desde el punto de vista epidemiológico para nuestro país, las muertes por dengue se auditan independientemente de dónde ocurran. O sea, si un paciente con diagnóstico en el papel de dengue muere, eso se notifica y esa mortalidad es auditada y se trata de determinar si efectivamente, como decía acaba al principio, la muerte fue directamente por dengue. O sea, doctora, escúchame que le interrumpa. O sea, puede haber ese subregistro por X o por Y, por la dinámica, sobre todo cuando se trata de epidemias de esta con brotes, etcétera. El médico no lo reporta. Sin embargo, si fallece la persona, suponte que no lo reportó, que lo tiene en un subregistro y no lo reportó a tiempo al sistema, en una clínica, etcétera, y tenía 10. Si uno de esos pacientes se le muere, y Dios no lo quiera, al final se va a contar. Por eso decía que no se puede jugar con la vida, para no decir que juguemos con los muertos. Con eso no se hace campaña política. También otra cosa que lleva a sus registros es el hecho de que muchos pacientes son asintomáticos o muchos pacientes tienen síntomas leves.
Puede ser que una persona, mira, el dengue o una enfermedad, yo decía el otro día, alguien no, es una misma enfermedad, que es una enfermedad dinámica que pasa por diferentes fases. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente en fase febril, que es una fase febril y no me llega a hacer signos de alarma, o sea, una persona que dura en su casa 2 días acostado con malestar, automedicándose y quiere Dios, no presenta ningún signo de alarma y se mejora en 3 días solo, probablemente nunca asistió a un centro de salud a recibir atención, entonces no entró en el sistema. Nos pasaba con COVID. Muchas personas hicieron una gripe mala y posiblemente era COVID, pero no se tomaron una muestra. Incluso hubo personas que, bueno, yo di COVID positiva, vive conmigo y tú tienes síntomas respiratorios, tal vez tú es COVID. Yo fui al médico, a mí sí me notificaron, pero como tú estás moqueando ahora, tal vez es COVID, yo no voy a ir al médico. Uno está notificado, el otro, y el otro no. Y el otro sí. Claro, con el dengue es diferente. Otra cosa también que quiero, si las personas solamente recuerdan 2 o 3 puntos de esta entrevista, sí quiero dejar que el público tenga algo claro. En la fase febril del dengue hay diagnósticos diferenciales. Una persona puede tener estos síntomas y ser otra enfermedad, pero no le corresponde a usted hacer el diagnóstico diferencial. O sea, me explico. Ariel tiene dolor de cabeza, le duele en todo su cuerpo. Como ha estado trabajando mucho, piensa que es por eso, pero como ya tiene 2 o 3 días de fiebre, se siente cansado, tiene incluso tos, tal vez hizo una diarrea, pero como se bebió un frío frente al ministerio en lo que cubría, piensa que es por eso. Entonces él dice, bueno, como puede ser cualquier cosa, yo creo que esto es simplemente un cansancio y se queda ahí. No le corresponde a Ariel decir eso. Le tiene que ir al médico, buscar atención, y que cuando el especialista lo evalúe de acuerdo a la historia, examen físico y ciertos análisis de laboratorio, determine, tú puedes ser un dengue, tú puedes ser una influenza, tú puedes ser tal cosa. O sea, me explico. Hay diagnósticos diferenciales, pero no es usted que se va a hacer los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales los vamos a hacer nosotros. Si usted tiene síntomas sugestivos de dengue, usted debe buscar atención médica. Hemos dicho también, no necesariamente debe abarrotar las emergencias, dependiendo del día y la hora, puede acudir a su médico de cabecera. Las madres, los padres o los niños a los pediatras de esos niños. Los adultos a sus médicos de cabecera que conozcan o el internista que esté en consulta en ese momento, porque no todos ameritan atención urgente dependiendo del momento. ¿Cuáles son los pacientes que necesitan atención urgente? ¿Cuáles son los signos de alarma? Si una persona vomitó 2 o 3 veces en un lapso de 45 a 60 minutos, obviamente es una persona que se va a deshidratar fácilmente. Y que si yo quiero darle acetaminofén para la fiebre, vía oral, no me lo va a tolerar. Entonces es una persona que tiene que ir por emergencia. Si esa persona, niño, adulto joven, adulto mayor, en el transcurso de su enfermedad tiene una debilidad demasiado marcada, o sea, gente grande que usted tiene que ayudarla hasta para bañarse, no, eso tiene que ir a la emergencia, porque es una persona que obviamente ya está teniendo afectación muy marcada de su estado general. Si en algún momento esa persona acusó mareos o pérdida de conocimiento, aunque se recuperara inmediatamente, debe ir por emergencia. Ahora, si es fiebre, solo malestar, sin ninguna de esas cosas que he mencionado, pues la persona puede ir a la consulta. Doctora, una pregunta obligatoria, en vista de todo lo que usted ha dicho. Esta alarma que ha surgido del dengue, ¿es politizado o es normal que en esta época del año haya tantos casos de dengue? No es normal que en esta época haya tanto. Usualmente el dengue, por las características que necesita el mosquito, que es su principal vector transmisor, o su principal no, es su único vector, tú tengas los grandes casos en el verano, que tú tienes lluvias, humedad alta, temperaturas muy calientes, es normal. Ahora bien, ¿qué estamos teniendo? ¿Cuántos frentes fríos han anunciado que no llegan? ¿Qué seguimos teniendo? Lluvias, humedad, calor. Ahora, de que eso se politice es otra cosa, pero la realidad es que las condiciones están dadas. Nuestro país es un país endémico de dengue. No, los que estamos metidos en el servicio de salud, o sea, lo que trabajamos salud, podemos ver dengue todos los años. Lo que pasa es que el acúmulo de casos se da cada cierto tiempo. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto, doctora? Sí, yo compro, disculpa que te interrumpa, lo que sí yo compro, e incluso lo comentaba en otro espacio hace unos días, es nuestra mala costumbre. Parece que la improvisación y la falta de planificación está en el ADN
dominicano es algo como que se hace común, ponemos candado después que nos roban. Entonces, ¿qué pasa? Sí deberíamos tener planificación. ¿En qué sentido? De que si yo sé, yo estoy viendo, estoy siguiendo, dándole seguimiento desde el punto de vista epidemiológico que ya pronto podría tener un caso, una brote de dengue, ¿por qué yo no enfatizo la educación? ¿Por qué yo no enfatizo? ¿Por qué yo no me reúno antes de que arranque la epidemia? Desde que empezamos a ver los primeros casos, se debió formar ese comité y se debió convocar no solamente a los médicos, sino también a los gobiernos locales, los municipios, los síndicos, porque hay que descascarizar, hay que eliminar vertederos, hay que eliminar potenciales acúmulos de basura y potencial acúmulo de recipientes que puedan acumular agua. Hay que hacer conciencia también de las personas, o sea, la educación y la concientización de las personas, o sea, de las familias, del ciudadano, del paciente, también es importante. Pero es una tarea que debe hacerse desde el principio. O sea, si yo estoy viendo que están comenzando a aumentar los casos y que tengo todas las condiciones para que eso se me vuelva un brote, no puedo esperar que el brote esté en sí para comenzar a educar a la gente y hacer la campaña. Tengo que hacerla desde antes. Yo recuerdo hace unos años, hace como 5 años, una llamada que me hizo una maestra, una de mis maestras un día: Sara, ¿tú puedes ir a Buenos Aires? Que yo no puedo. Digo yo: ay, doctora, no, mira, yo tuve todos los materiales, una reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Los argentinos estaban en su primavera. ¿Qué pasa? Como era primavera, ya venía el verano, y cuando hay verano ellos tienen dengue, ellos estaban desde la primavera haciendo reuniones y planificando cuáles iban a ser las estrategias de educación, buscándose, examinando las ciudades, dónde están los focos principales, dónde hay más desechos, dónde se acumulan más cosas, para intervenir antes. Y no es que ellos no tengan casos. Brasil tiene casi 3 millones de casos. Y en Argentina hay unos cuantos millones también. Actualmente, o sea, ellos empezaron cuando nosotros estábamos en invierno porque es el verano de ellos. Entonces, tenemos que tener una continua educación. O sea, no podemos estarle diciendo a la gente ahora, por un tanque tapado. Es una campaña que tiene que ser todo el tiempo, porque somos un país endémico de dengue. Lo dijo Cavada, el dengue no se va a ir. Tenemos todas las condiciones. Tenemos la humedad, tenemos las lluvias, tenemos el calor, y tenemos los mosquitos y tenemos condiciones para tener los mosquitos. ¿Por qué? Porque, y la tienen todos, el pobre dice: bueno, es que aquí no llega agua, yo tengo que guardar el agua. No hace nada. Hermano, pero está bien, guárdela, o sea, limpie bien el borde de ese tanque y selle esa agua. Pero entonces la doñita tiene unas bromelas, unas matas muy lindas, porque tiene que tener su casa bonita. Perfecto, mi amor, cámbiele el agua todos los días. Revise esa agua, no deje que esas flores se marchiten ahí. Si están en el balcón, cámbiele también el patio. Ay, porque mis niños tienen que jugar y como yo no los puedo dejar salir porque me los secuestran, me los atracan, yo tengo un patio y le compré ahora llovió, se hacen charquitos ahí, mantenga eso seco, limpie su patio. Yo recuerdo que antes la gente barría el frente de su casa. El ciudadano no tiene que esperar que Carolina le barre el frente de su casa o que Abel le barre el frente de su casa aquí o Dios cuando gane o el otro cuando gane. El frente de su casa, su espacio. Usted es responsable de mantener su espacio limpio.